Buenas tardes. Permítame presentarme. Mi nombre es Maritza Gutiérrez y pertenezco a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Junto con el doctor Francisco García Calizaya, hemos desarrollado una experiencia metodológica e innovadora con Design Thinking y STEM en el aprendizaje basado en proyectos en el área de ingenierías. Primero que nada, vamos a agradecer al Tercer Congreso Internacional Nodos de Conocimiento 2022 que nos permite difundir nuestra investigación. En el desarrollo de esta experiencia cualitativa y cuantitativa, hemos pretendido alentar al estudiante de ingenierías y de ciencias naturales a diseñar con el pensamiento, mediante las estrategias metodológicas innovativas del Design Thinking y STEM, dentro del aprendizaje basado en proyectos. Nuestro objetivo principalmente en esta experiencia fue hacer que los estudiantes aprendieran a usar sus habilidades blandas, trabajando en forma colaborativa y además que diseñen con el pensamiento soluciones a proyectos de investigación básica formativa en situaciones problemáticas reales. Vamos a describir cómo trabajamos en el aprendizaje basado en proyectos antes de aplicar las estrategias metodológicas del Design Thinking y STEM. Primero que nada, teníamos que hacer el desarrollo curricular de todos los cursos. En nuestro caso fue el caso de curso de cálculo en ingeniería civil y también fue el curso de óptica en el área de física. Aquí desarrollamos las habilidades de los estudiantes y también lo que observamos aquí, que el aprendizaje se centraba en el estudiante y promovía la motivación. Adicionalmente, los estudiantes trabajaban en forma colaborativa. ¿Qué observamos? Bueno, este tipo de trabajo permite a los estudiantes mejorar en forma continua. También en este tipo de aprendizaje los estudiantes comparten lo aprendido. Sin embargo, y esto sí nos llamó la atención, está sujeto a críticas y había una cierta reflexión en lo que nosotros hacíamos, pero es un proceso un poco duro. Las actividades de aprendizaje, vamos a llamarlo ABP, son a largo plazo, interdisciplinarias, centradas en el alumnado y centradas también en cuestiones situacionales problemáticas reales. El Design Thinking, sin embargo, lo que hace es dividirse en 5 fases. La primera fase es donde los estudiantes empiezan a conocerse entre ellos mismos y se le llama empatizar. Aquí el estudiante conoce a sus otros compañeros y respeta sobre todo las opiniones, aunque no esté de acuerdo. La segunda fase, que es la fase de definir, sintetiza la información más relevante en concordancia con los elementos de su equipo. La tercera fase, que es la idear, utiliza una cascada de ideas o brainstorming para poder definir lo que van a hacer. La cuarta fase, que se le llama o prototipado, que en otros proyectos se le conoce como fase experimental, plasma las ideas de algo tangible. Por último, la quinta fase, que se le conoce como evaluar, está sujeto a críticas constructivas para resolver dudas y puntos débiles para mejorar el prototipo. STEM, que significa ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en sus siglas en inglés, tiene asociadas, ¿no?, a sus competencias en el aspecto cognitivo un enfoque interdisciplinario. Puede aplicarse a todos los cursos básicos o puede ser a un curso específico de carrera. En nuestro caso, lo aplicamos al área de ingenierías y al área de ciencias naturales. Desarrollamos habilidades socioemocionales, ya que los estudiantes tenían que asumir actitudes y conocimientos para resolver problemas, recopilando y analizando evidencias. Los cursos que nosotros observamos fue curso de cálculo 1 y el curso de física 4. En este tipo de desarrollo, lo que hicimos fue promover el trabajo colaborativo, desarrollar habilidades sociales para resolver problemas y fortalecer habilidades de liderazgo. Adicionalmente, desarrollamos las estrategias de creatividad utilizando en este tipo de procesos
uso de software especializados y laboratorios virtuales. Por último, fomentamos la interrelación entre las comunidades de aprendizaje utilizando las herramientas de Google Sites, los wikis, los Padlets, y trabajamos con una estrategia de diálogo y experimentación, comunicación e interacción. La metodología que utilizamos fue, en primer lugar, en el año 2017-2018 y hasta el 2019, el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Sin embargo, debido a la emergencia sanitaria, nosotros observamos al retornar a la presencialidad que la relación profesor-alumno no estaba desarrollada por completo, porque los estudiantes venían con ciertos problemas psicológicos debido a que muchos de ellos habían perdido familias muy cercanos o familiares directos y no se podía trabajar de una forma convencional. Tampoco los estudiantes se interrelacionaban entre ellos mismos debido a estas mismas situaciones psicológicas y por ello desarrollamos otra estrategia de enseñanza y aprendizaje. Esta estrategia, junto con la estrategia del Design Thinking, que fue el STEM, pudimos engranarla de tal manera que estas tres estrategias funcionaran en una sola para la mejora del aprendizaje del estudiante. Entonces, la estrategia metodológica la enfocamos en el aprendizaje basado en proyectos, en las escuelas profesionales de ingeniería civil, con el curso de cálculo 1 específicamente, del primer semestre, y en la escuela profesional de física, en el curso de física 4 del cuarto semestre, utilizando las estrategias del Design Thinking y STEM. Los materiales, para esto vamos a dividir el curso de cálculo y el curso de física y vamos a ver qué tipo de materiales utilizamos para poder desarrollar estas estrategias. En primer lugar, utilizaron unos softwares para poder apoyarse en estos proyectos, que fue GeoGebra, que muestra, por ejemplo, las aplicaciones de funciones matemáticas en situaciones de simulación. Visual Basic también es una herramienta que permite simular estructuras y elaborar cálculos. MATLAB, lo mismo, es un programa que permite programar diferentes ecuaciones para poder nosotros graficar funciones matemáticas. En el curso de Física 4 se utilizó los laboratorios virtuales, en este caso el PET, que permite simular diferentes experiencias en óptica, el ArtCore, que también permite simular una realidad aumentada con situaciones de realidad aumentada en óptica. El Physics Virtual Lab también permite este tipo de simulaciones en óptica. Para la primera parte, en la parte experimental, utilizamos estas estrategias que fueron empatizar, que en realidad es un proceso que demora entre 1 hora y 1 hora y media para que los integrantes de un grupo se empiecen a conocer entre ellos mismos. Después de la pandemia, estas habilidades han quedado relegadas. Presentarse, decir qué les gustaba, qué curso les gusta, qué deporte les gusta, cómo apoyan en su casa, qué tipo de personas son, sociales, alegres, tristes. Entonces, todos estos factores fueron afectados por la emergencia sanitaria del COVID-19. La segunda fase fue la de fase de idear, donde los estudiantes, en función de un tema, con respecto al contenido temático de los cursos, tanto de cálculo como de física, se planteaban un tema, como por ejemplo, buscaban información respecto a algo del curso. Un estudiante X presentaba, digamos, algún tipo de alternativa de una situación problemática real. Otro estudiante mencionaba, ¿y si puede ser esto? O si tomamos este tema. Y así se fortalecían las dinámicas grupales, ¿no? Estas dinámicas grupales eran participativas. Por ejemplo, un grupo podía decir que podían utilizar en un tema un graficador, por ejemplo, EducaPlus. Otro grupo podía decir que podía trabajar con Modelus. ¿Qué tal? Otro grupo también se preguntaba si podía trabajar con GeoGebra, y así sucesivamente el alumno se preguntaba con qué tipo de software podía ayudarse a resolver este tipo de problemas. Entonces,
tenían herramientas de apoyo como videos, algunas veces tutoriales, porque muchos de los estudiantes no sabían manejar ninguno de estos programas, y tampoco estos programas de ayuda que necesitan un poco de programación, como son el Python, el MATLAB, ¿no? Inclusive el GeoGebra necesita un poco de programación básica, ¿no? Las herramientas digitales de comunicación que utilizamos fueron muchísimas, ¿no? Pero las que más sobresalieron fueron Calameo para difundir todo lo que ellos encontraban, ¿no? Y al final lo subían a la web para que sea de acceso libre para todos los estudiantes que vinieran después de ellos. Pictochart para utilizarlos como modelos de infografía y también de difusión de sus proyectos. También tuvimos herramientas de colaboración, ¿no? Para poder desarrollar los trabajos, como por ejemplo Google Sites, Google Docs, Ecolab inclusive, que trabaja con librerías de Python. Y así, entonces surge una serie de collage de herramientas que ellos pueden utilizar, ¿no? Diferentes grupos utilizan diferentes herramientas, tanto para el curso de cálculo, y como para el curso de óptica, ¿no? Si, por ejemplo, utilizaban para el curso de cálculo, entonces uno de los grupos podía hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo simular, por ejemplo, una estructura utilizando funciones matemáticas, ya que se trataba de un programa de ingeniería civil? Y con respecto al curso de física, ¿no? Podían trabajar con fibras ópticas de tal manera que ellos se preguntaran también cómo aplicar estas fibras ópticas en campos diferentes como medicina o en el campo de telecomunicaciones. Y para esto, obviamente, las estrategias STEM y las estrategias del Design Thinking tenían que engranarse, ¿no? De una forma efectiva. Entonces pasábamos a la fase de definir, y en esta fase los estudiantes trabajaban con la lluvia de ideas o brainstorming, ¿no? Hemos tomado un ejemplo, por ejemplo, de los estudiantes de un grupo que eh, mm, planteaban, ¿no? Una situación problemática de hacer la estructura mediante funciones matemáticas de patrimonios culturales de nuestro Perú, que en este caso era Machu Picchu, las ruinas de Caral, Pisa, etcétera, ¿no? Y así ellos se planteaban, ¿no? Este tipo de problemáticas para resolver. Y en el caso de física, que es un poco más complicado, ¿no? La investigación es de tipo más teórico. También tuvieron una cascada de hablas con respecto a lo que ellos querían, ¿no? Podían trabajar con reflexión, difusión, etcétera. Y obviamente tenían diferentes propuestas. Esta fase se conoce como la fase de definir ya el tema en el cual van a trabajar. Y luego viene la fase del prototipo, ¿no? Entonces los estudiantes en esta fase del prototipado tenían que hacer una maqueta. No necesariamente se debe de hacer la maqueta, ¿no? Entonces esta maqueta debe reflejar la situación problemática. Entonces estas son las ruinas de Caral. El estudiante dibuja a mano alzada lo que quiere realizar utilizando un software. En este caso los estudiantes eligieron utilizar el software de GeoGebra. Veamos cómo se simulan estas estructuras mediante un diseño de funciones en el GeoGebra. Y con respecto a fibras ópticas, ¿no? Los estudiantes utilizaron digamos, otro enfoque del Design Thinking, donde planteaban los temas, buscaban las aplicaciones, que en este caso fue la parte de telecomunicaciones y el área de medicina, utilizando las estrategias STEM. Entonces, las aplicaciones de la fase de prototipar es un poquito diferente de acuerdo a los cursos en que se enfoque. La fase 5, que es la fase de evaluar, es la más complicada porque aquí los estudiantes hacen un autoanálisis de todo lo que hicieron en este proyecto. Entonces viene la fase del proceso, y en esta fase del proceso se hace la pregunta, ¿no? ¿Qué roles tuvieron como estudiantes en la participación del desarrollo del ABP? ¿Y qué desafío plantearon, no? Si en el desafío ellos se plantearon una situación problemática y qué trataron de resolver y hacia dónde lo enfocaron, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿cuál era el problema y cuál fue su desafío o el contexto del desarrollo de su ABP? ¿A quién dirigieron esta investigación o cuál fue el grupo objetivo y quién se benefició con este tipo de investigación? Normalmente son los mismos estudiantes que afecta el desafío, mejorando en ellos sus habilidades
en este caso las habilidades STEM. Encontraron una solución, ¿cuál fue la solución? ¿Cuál fue el diseño final y cuáles fueron las etapas del desarrollo? ¿No? Son preguntas que siempre se hacen los estudiantes al finalizar sus proyectos de investigación básica formativa. Finalmente vienen las limitaciones que tuvieron ellos al desarrollar este tipo de investigación. Y una de ellas, ¿no? Es que en qué más hubieran trabajado si el tiempo hubiera sido un poquito más largo, ¿no? Y esto es muy importante porque los estudiantes normalmente tienen otros cursos, no solamente es un curso de cálculo, el curso de física, tienen adicionalmente 5 cursos o tal vez 6 cursos, y dentro de los 6 cursos tal vez hayan profesores que les exijan también desarrollar proyectos de investigación. Entonces es un limitante el tiempo y el desarrollo en estos cursos. Entonces, viene la pregunta más grande, ¿no? Como conclusión, ¿qué fue lo que aprendieron los estudiantes al desarrollar este tipo de habilidades? ¿No? Y esto es algo muy importante que no se mira en el desarrollo del curso, sino posteriormente. Entonces, lo primero que aprendieron aquí es a ser flexibles, ¿no? En este caso, a escuchar la opinión de un compañero, ¿no? A ser responsables, a cumplir con el trabajo encomendado en cada una de estas fases, ¿no? A aprender a respetar al compañero, aprender también a apoyarlo al compañero, ¿no? Que se llama en este caso a ser empáticos. También aprendieron a generar soluciones, muy importante, ¿no? No solamente es mirar el problema, sino ver qué tipo de solución se propone. También aprendieron a ser más colaborativos, ¿no? A respetar la opinión de los compañeros y aplicar, sobre todo, aplicar los conceptos teóricos a situaciones problemáticas reales, que es la parte más difícil que se topan los estudiantes en el desarrollo de los cursos básicos, ¿no? Y sobre todo, y esta es la más importante, ¿no? A no tener temor a equivocarse. Esta es la parte muy importante. Y también los profesores, ¿qué aprendimos, no? En esta situación, también a ser empáticos con los estudiantes y aprender que ellos necesitan enseñarnos mediante sus errores de cómo podemos mejorar nuestras estrategias de enseñanza. Muchas gracias. Esta es nuestra presentación de una experiencia basada en el ABP Design Thinking y STEM. Gracias.